Espera, un rey desesperado ignoró a los profetas más famosos de su tiempo para buscar a una mujer. Esto no tiene sentido, a menos que sepas lo que realmente pasó. Dale like. Ahora si quieres descubrir la historia más sorprendente que la Biblia escondió por siglos. Y quédate hasta el final porque voy a revelarte el secreto que cambiará tu forma de ver el llamado de Dios. ¿Cuántas profetisas de la Biblia puedes nombrar en este momento? Débora, por supuesto. Miriam quizás. Ana tal vez. Pero déjame contarte algo que va a sorprenderte. Existió una mujer profeta cuyas palabras literalmente alteraron el destino de todo un reino. Y casi nadie recuerda su nombre. Se llamaba Hulda. Y su historia es tan poderosa que debería enseñarse junto a las de Moisés y David. Piensa en esto. En su época vivían profetas tan reconocidos como Jeremías y Sofonías. Grandes voces proféticas activas en Jerusalén. Sin embargo, cuando el rey de Israel enfrentó la crisis más grave de su reinado, ¿a quién corrió buscando la palabra de Dios? A ella, a Hulda. Pero espera, esto se pone mejor. Lo que el rey descubrió cambió todo. Imagina la escena. El libro de la ley ha sido encontrado después de décadas perdido en el polvo del olvido. El rey está desesperado por escuchar a Dios. La nación entera está al borde del colapso espiritual. En ese momento crítico, Dios elige hablar a través de una mujer que la mayoría de la historia ha ignorado. Pero aquí viene lo fascinante, lo que vamos a desentrañar juntos hoy. ¿Por qué esta figura bíblica tan crucial quedó enterrada en las páginas que pocos leen? ¿Y qué nos revela su historia sobre el corazón mismo de Dios? Te adelanto algo, lo que descubrirás en los últimos minutos de este video va a cambiar tu forma de ver el llamado divino para siempre. Y no es lo que piensas. Es algo que nadie habla en las iglesias. Prepárate para un viaje, porque lo que estás a punto de descubrir te mostrará cómo Dios siempre ha usado a quienes el mundo subestima. Cómo las voces que intentaron silenciar fueron precisamente las que Él amplificó. Y cómo una mujer común, en una casa sencilla, pronunció palabras que resonarían por toda la eternidad. Hay algo profundamente injusto en cómo funciona la memoria histórica. Algunos nombres atraviesan los siglos con facilidad. Moisés, David, Pablo, los conocemos con lujo de detalle, pero otros, igualmente importantes, se desvanecen en el silencio. ¿Por qué? Esta pregunta nos persigue cuando exploramos las páginas sagradas y encontramos tesoros escondidos como Hulda. Su nombre debería estar grabado en la conciencia de cada creyente. Debería ser tan familiar como el de cualquier profeta mayor. Pero la verdad es perturbadora y necesitas escucharla. La realidad es diferente y perturbadora. Pregunta en cualquier congregación: ¿quién fue Hulda? ¿Qué hizo? Muy pocos podrán responder. Y eso es una tragedia, porque personajes olvidados como ella guardan lecciones capaces de transformar completamente nuestra comprensión del carácter de Dios. Hulda no era simplemente otra profetisa más en una lista bíblica. El Todopoderoso la escogió personalmente para entregar un mensaje que redirigiría el curso de toda una nación. Y aquí está lo verdaderamente intrigante. Estamos hablando de una época donde las voces masculinas dominaban absolutamente todo el panorama religioso y político. Las mujeres rara vez participaban en asuntos públicos de tal magnitud. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios eligió específicamente a una mujer para este momento tan decisivo? ¿Por qué de entre todos los profetas disponibles, dirigió a un rey en crisis directamente a la puerta de Hulda? El silencio que rodea su nombre no disminuye ni un ápice la grandeza de su misión. Al contrario, solo hace que su descubrimiento sea aún más valioso para nosotros hoy. Entonces, ¿quién era esta mujer extraordinaria? Era alguien ordinario, una habitante común de Jerusalén durante el reinado del rey Josías. Su esposo Salum tenía un trabajo respetable pero no espectacular. Era el guardián del vestuario real. Una vida aparentemente normal y tranquila, hasta que Dios decidió usarla de manera extraordinaria. Las calles de Jerusalén vibraban con tensión en aquellos días oscuros.
El templo estaba siendo reparado, renovado después de años de abandono. Y fue durante esas obras que sucedió algo que cambiaría absolutamente todo. El sumo sacerdote Hilcías encontró un rollo antiguo, un libro perdido durante generaciones enteras. El libro de la ley de Moisés, el texto sagrado, había desaparecido durante los malvados reinados anteriores. Y lo que hizo cuando leyeron ese libro te va a dejar sin palabras. Entonces, ¿quién era Hulda? La respuesta simple: una profetisa del Antiguo Testamento que vivía en el segundo barrio de Jerusalén. Pero la respuesta verdadera va infinitamente más profundo. Hulda fue el instrumento que Dios eligió para hablar en uno de los momentos más críticos de toda la historia de Israel. Cuando el rey Josías escuchó la lectura de esa ley recuperada, algo se rompió en su interior. Comprendió la magnitud del desvío. Vio con claridad devastadora cuán lejos había caído el pueblo de los caminos de Dios. Desesperado, el rey envió una delegación de emergencia con una misión urgente. Vayan y consulten al Señor por mí y por todo el pueblo. Pregunten sobre las palabras de este libro que ha sido encontrado. Porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros. ¿Y a dónde fueron estos mensajeros del rey? No a Jeremías, quien ya estaba profetizando en la ciudad. No a Sofonías, quien también estaba activo en ese tiempo. Fueron directamente a una mujer, a Hulda, porque Dios la había elegido para ser su voz en ese momento preciso. Para entender realmente la magnitud de lo que estaba en juego, necesitamos comprender el caos espiritual absoluto que Israel estaba experimentando. No estamos hablando de un pequeño desvío moral. Estamos hablando de décadas completas de idolatría sistemática que habían contaminado hasta lo más profundo a la nación elegida. Los reyes anteriores, Manasés y Amón, habían transformado literalmente a Jerusalén en un centro de culto pagano. Altares a dioses extranjeros se habían erigido por toda la ciudad, y el pueblo quemaba incienso a Baal. Adoraban a Astoret y otros ídolos abominables. Algunos incluso habían llegado al extremo de sacrificar a sus propios hijos al dios Moloch. Era una depravación total. Pero lo peor, lo absolutamente devastador, era esto: la palabra de Dios se había perdido, literalmente perdido. El libro de la ley dado por Moisés había desaparecido durante las reformas perversas de aquellos reyes malvados. Una generación entera creció sin conocimiento de los mandamientos divinos. Israel navegaba completamente a ciegas, alejado de su propósito original. Cuando Josías subió al trono con apenas 8 años de edad, heredó mucho más que un reino. Heredó una crisis espiritual sin precedentes en la historia de su nación. A los 26 años, durante aquella renovación del templo, ocurrió el descubrimiento que cambiaría el destino de todos. El libro perdido había sido encontrado, pero la pregunta que atormentaba el corazón del joven rey era esta: ¿había todavía esperanza? Después de tanto tiempo de rebelión, ¿le importaba aún a Dios el destino de Israel? La respuesta llegaría a través de la profetisa Hulda. Y esa respuesta definiría no solo el destino personal del rey, sino el de una nación entera al borde del colapso. Pero antes de revelarte lo que dijo, si aún no le has dado like, hazlo ahora. Porque lo que viene a continuación, si esta historia de fe y coraje te está impactando, déjame un like y suscríbete al canal. Así no te perderás ninguna revelación poderosa de las Escrituras. Ahora viene la parte que te hará cuestionar todo lo que pensabas sobre el llamado de Dios. Ahora piensa en esto: ¿por qué Dios haría algo tan inesperado? Estamos en una cultura donde las mujeres prácticamente no tenían voz pública en asuntos de esta magnitud. ¿Por qué elegir específicamente a una mujer para transmitir un mensaje de importancia nacional tan crítica? La respuesta nos revela algo profundamente hermoso sobre el corazón divino. Mientras que los hombres de aquella época asumían que Dios solo hablaba a través de voces masculinas, el Creador del universo nunca se ha limitado a las convenciones humanas. Él ve el corazón, no el género, no el estatus social, no la posición,
Las mujeres que Dios usó en la Biblia siempre aparecen en momentos clave de la historia de la salvación. Eva recibió la primera promesa mesiánica. Miriam lideró la celebración después de cruzar el Mar Rojo. Débora juzgó a Israel durante 40 años de paz. Él elige a quien quiere, cuando quiere, para cumplir sus propósitos eternos de la manera que Él determina. El papel de las mujeres en la Biblia nunca fue decorativo ni secundario. Fueron colaboradoras activas en el plan divino. Y Hulda sería la prueba definitiva de que Dios honra la fe sin importar en absoluto quién la posee. La delegación real caminó por las estrechas calles de Jerusalén. Llevaban una carga invisible pero muy real. El futuro de toda una nación dependía de las palabras que estaban a punto de recibir. El sacerdote Hilcías, el escriba Safán, Ahikam, Acbor y Asaías. 5 hombres de alta posición en el reino, dirigiéndose al segundo barrio de la ciudad. Sus pasos resonaban con la tensión del momento. En sus manos llevaban las preguntas que atormentaban al rey. ¿Qué nos va a suceder? ¿Tiene todavía Dios planes para Israel? ¿Hay alguna esperanza? Cuando llegaron a la sencilla casa donde vivía la profetisa Hulda, el contraste no podía ser más evidente. No era un palacio, no era el templo, era una residencia modesta. Y allí estaba ella, una mujer común y corriente, a punto de pronunciar palabras que determinarían el destino de reyes y súbditos por igual. Hulda los recibió con la dignidad de alguien que conoce perfectamente su autoridad espiritual. No había ansiedad en sus ojos, no había intimidación ante la importancia de aquellos visitantes. ¿Por qué? Porque ella sabía algo fundamental. Sabía que lo importante no eran sus propias palabras, sino el mensaje que el Señor le había confiado. El ambiente estaba cargado de una expectación casi tangible. Afuera, Jerusalén continuaba su rutina diaria, sin saber que en aquella humilde casa se estaba pronunciando una de las profecías más significativas del Antiguo Testamento. Prepárate, porque lo que está a punto de decir es tan poderoso que cambió la historia para siempre. Y entonces Hulda abrió la boca, sus palabras cayeron con el peso de la eternidad misma. Así dice el Señor, Dios de Israel. El mensaje fue directo, fue devastador, fue completamente honesto. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, conforme a todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá. Israel había roto el pacto, había violado la alianza sagrada. El juicio era inevitable. Pero entonces, en medio de aquella sentencia divina, sucedió algo extraordinario. La profecía tomó un giro inesperado. Pero al rey de Judá le dirás esto: por cuanto tu corazón se enterneció y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus habitantes, y porque lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice el Señor. El coraje de esta mujer de fe fue absolutamente impresionante. No suavizó el mensaje divino para hacerlo más agradable. No intentó complacer a la realeza con palabras diplomáticas. Con autoridad profética pura, declaró tanto el juicio como la misericordia de Dios. Y para el rey Josías había una promesa personal y conmovedora. Sus ojos no verían el mal que vendría sobre Jerusalén. Su sinceridad, su arrepentimiento genuino, había conmovido el corazón divino. Moriría en paz antes de que llegara la destrucción. Aquella mujer sencilla había entregado una de las profecías más significativas de todos los profetas del Antiguo Testamento. Sus palabras resonarían a través de los siglos, recordándonos para siempre que Dios honra los corazones quebrantados. Pero aquí viene algo que te va a sorprender aún más. Lo que ocurrió en aquella reunión trascendió completamente las cuestiones de género y tradición cultural. Los personajes femeninos en la Biblia, como Hulda, nos muestran algo revolucionario. Dios siempre ha tenido un plan inclusivo para su obra. En una sociedad donde la voz de las mujeres rara vez se escuchaba en asuntos públicos de importancia, Dios eligió deliberada e intencionalmente a una mujer para hablar sobre el destino de una nación entera. Esto no fue casualidad,
Fue completamente intencional. El Creador estaba enviando un mensaje cristalino sobre cómo Él ve y valora a todas las personas. La historia de las mujeres en la Biblia está repleta de momentos como este. Sara recibió promesas divinas directamente. Raquel y Lea dieron a luz a las tribus de Israel. Ruth se convirtió en antepasada del Mesías mismo. Y ahora Hulda se unía a este increíble legado de profetisas bíblicas que marcaron la historia de la redención. Pero el impacto va mucho más allá de un momento histórico. Cuando una mujer profetiza con tanta autoridad como lo hizo Hulda, está sentando un precedente eterno. Está demostrando que el llamado divino no conoce barreras humanas de ningún tipo. La delegación real regresó al palacio, llevando mucho más que una simple respuesta. Llevaban una prueba viviente de que Dios elige a quien Él quiere para cumplir sus propósitos eternos, sin importar en absoluto nuestras expectativas limitadas o nuestros prejuicios culturales. Pero aquí viene una pregunta persistente e incómoda. Si la profetisa Hulda fue tan importante en la historia de Israel, ¿por qué no recibió la misma prominencia que otros profetas? ¿Por qué su nombre no resuena con la misma fuerza? La respuesta nos confronta con una realidad histórica dolorosa. Durante siglos y siglos, las contribuciones de las mujeres han sido sistemáticamente minimizadas o incluso completamente borradas del registro histórico. Personajes bíblicos poco conocidos como Hulda sufrieron esta tendencia cultural de manera brutal. A diferencia de profetas como Isaías o Ezequiel, que tienen libros enteros dedicados a sus profecías, la historia de Hulda se concentra en apenas unos pocos versículos en 2 Reyes y 2 Crónicas. Su historia se preservó, sí, pero no se amplió. También debemos considerar que los profetas varones generalmente tuvieron ministerios públicos más largos y visibles. Hulda aparece en un momento específico de crisis, cumple su misión a la perfección absoluta y luego regresa a lo que parece ser una vida cotidiana normal. Su impacto fue profundísimo, pero concentrado en un momento clave. Pero tal vez el olvido de Hulda revela algo muy importante sobre nuestras propias limitaciones. Quizás estamos tan acostumbrados a buscar héroes en los lugares obvios, que pasamos por alto los tesoros escondidos en las Escrituras. Y ahora sí, la lección que nadie te ha enseñado sobre esta historia. Tal vez esta profetisa ha sido olvidada, porque aún no hemos aprendido realmente a valorar todos los instrumentos diversos que Dios utiliza para cumplir su voluntad. Entonces, ¿qué le enseña la historia de Hulda a nuestra generación actual? Las lecciones son profundas y completamente transformadoras. Primera lección: coraje sin concesiones. Hulda no dudó ni un segundo en transmitir un mensaje extremadamente difícil a los representantes del rey más poderoso de la nación. Sabía que decir la verdad divina, incluso cuando duele profundamente, es la responsabilidad sagrada de quienes son llamados por Dios. Su firmeza nos enseña que la palabra profética jamás debe diluirse para complacer oídos humanos sensibles. Segunda lección: fidelidad en lo oculto. Aunque Hulda llevaba una vida aparentemente normal y sin reflectores, mantuvo una conexión íntima y constante con el Creador. Cuando Dios necesitó una voz, ella estaba lista, inmediatamente disponible. Esto nos muestra algo crucial: ser usado por Dios no depende del estatus social, de la fama o de la posición. Depende de la disponibilidad espiritual y la fidelidad en lo secreto. Tercera lección: discernimiento equilibrado. El mensaje de Hulda balanceó perfectamente justicia y misericordia. Declaró el juicio divino sobre la nación rebelde sin suavizarlo, pero también reveló la compasión de Dios hacia el corazón genuinamente arrepentido de Josías. Las mujeres de fe como Hulda nos enseñan que Dios no hace acepción de personas. Él usa a quienes están dispuestos, permanecen fieles y permiten que su voz fluya a través de vidas completamente entregadas. La historia de Hulda demuestra que no necesitamos grandes escenarios para tener un impacto gigantesco. Espera, porque ahora viene el secreto que te prometí. Esto va a volarte la mente. Y ahora llegamos al secreto que te prometí compartir.
¿Cuál fue la verdadera razón profunda por la que Dios eligió específicamente a la profetisa Hulda para ese momento tan específico? La respuesta reside en algo que solo descubrimos cuando estudiamos el contexto más profundo de esta historia. Hulda no solo pronunció una profecía importante, ella representó el corazón maternal de Dios mismo. Mientras que los profetas varones solían enfatizar fuertemente el juicio y la ira divina, Hulda mostró el equilibrio perfecto entre la justicia y la compasión. Su elección reveló que Dios quería mostrar su naturaleza completa en ese momento crítico. Él es juez, sí, pero también es Padre amoroso, es santo y perfecto, pero también es profundamente misericordioso, y a través de una mujer comunicó esta verdad de una manera única e inolvidable. La profetisa olvidada de la Biblia nunca debió ser olvidada. Ahora mismo deja tu comentario. ¿Qué te impactó más de esta historia? Y comparte este video porque alguien más necesita descubrir a Hulda hoy. Ella representa todas las voces que Dios alza cuando menos lo esperamos, en los lugares más inesperados, a través de las personas más humildes que el mundo subestima. Entonces te pregunto ahora a ti, ¿qué te enseña la historia de Hulda para tu propio tiempo? ¿Cómo pueden su valentía, su fidelidad y su disposición total inspirar tu camino de fe personal? Deja tu respuesta en los comentarios. Comparte este video con alguien que necesite conocer esta historia extraordinaria de una mujer de fe. Y activa la campana de notificaciones para descubrir más tesoros ocultos en las Sagradas Escrituras que están esperando transformar tu vida. La historia de Hulda nos recuerda algo vital. Dios sigue buscando hoy voces dispuestas a proclamar su verdad en medio del caos de nuestro mundo moderno. Él no busca la perfección académica, no busca credenciales impresionantes, busca disponibilidad, busca corazones rendidos. Quizás tú seas como Hulda, una persona común y corriente, con una vida sencilla, sin plataformas grandes ni influencia masiva, pero con un corazón en sintonía perfecta con lo divino. Quizás Dios te esté preparando ahora mismo para ser su voz en algún momento crucial que está por venir. Las lecciones de la profetisa Hulda resuenan poderosamente a través de los siglos hasta llegar a ti hoy. Sé fiel donde estás ahora, mantente conectado profundamente con Dios y estate listo para cuando Él necesite usar tu voz. Porque a veces las palabras que cambian el mundo no provienen de los lugares esperados ni de las personas famosas. Provienen de corazones preparados en secreto, de vidas fieles en lo oculto. ¿Quién fue la profetisa Hulda? Ella fue la prueba viviente de que Dios usa a quien Él quiere, cuando Él quiere, para cumplir sus propósitos eternos de la manera que Él determina. Y quién sabe, tal vez quiera usarte a ti también.